Presentaremos el sensor infrarrojo SNI70 o sensor óptico reflectivo. Empezaremos por sus aplicaciones. Estos sensores están presentes casi en todos los circuitos que requieran detectar un evento externo. Muchos de los sensores trabajan a base de este sensor en específico. Se utilizan en diversos dispositivos como son los ficheros, los tiqueteros, los escáneres optoelectrónicos, detectores de movimientos de objetos, en la lectura de discos codificados, en máquinas que requieren llevar un conteo, etc. Como podemos ver en estos tres ejemplos, la relación que tiene es que todos detectan un evento externo o también lo podemos definir como un obstáculo. Un obstáculo puede ser una persona, una hoja de papel, un CD o cualquier otro objeto. Pasemos al reconocimiento del sensor y su funcionamiento. Como podemos observar, en esta parte tenemos dos LEDs. Uno tiene el color más claro, mientras que el otro tiene un color más opaco. Aquí va a ser nuestra primera distinción, ya que el más oscuro va a ser el emisor, va a ser el LED emisor, y el otro va a ser el LED receptor. También como podemos observar, aquí hay una separación o una alimentación, es esta ranurita que podemos observar. Y esta nos va a servir para diferenciar las zonas del sensor. En este caso, en la zona izquierda, irá el circuito del emisor o el LED emisor, mientras que en la zona derecha nos va a servir para el circuito del receptor o los pines del receptor. Aquí tenemos de manera más gráfica las zonas y las distinciones de cada área. También podemos observar cuál es el LED emisor y cuál es el LED receptor. Básicamente, estos son los componentes del sensor y diferenciarlos es muy fácil, ya que tenemos los colores de los LEDs que nos van a permitir cuál es el emisor y cuál es el receptor, y las ranuras que nos van a distinguir las zonas de dicho sensor. Ahora bien, pasemos al principio de funcionamiento. ¿Cómo es que funciona este sensor? Bueno, aquí tenemos dos símbolos. Este símbolo es del LED, que va a ser el LED emisor, y este símbolo va a ser el del transistor. ¿Qué es un LED? Bueno, empecemos por definirlo. Es un diodo emisor de luz que al funcionar liberan energía en forma de fotones, y en el caso del transistor se trata de un componente activo destinado a la obtención de corriente amplificada y es controlado por la corriente de entrada. Ya una vez que los diferenciamos cuál es el LED y cuál es el transistor, pasemos a lo que es el emisor y el receptor. Bueno, ¿cómo funciona este sensor? Cuando yo alimento este LED, emite una luz, la cual va a ser una señal para activar el receptor. Sabemos que el transistor, cuando lo alimentamos por la base, ya sea PNP o NPN, en el caso de este, pues es un NPN, necesitamos un pulso positivo para que el transistor cumpla su trabajo y circule la corriente. En este caso no vamos a necesitar nada de cableado, sino que va a ser una señal que va a emitir y este a su vez va a recibir. Una vez que reciba esta señal, permite la conducción de este transistor, la cual va a ser una señal positiva. En conclusión, el LED emisor mandará una señal positiva y luego se activará el transistor. Pero, ¿cómo es que esto sucede? Bueno, pasemos a este diagrama. Como podemos observar, cuando choca un obstáculo, esta señal rebota. La señal va a estar representada aquí. Y este LED receptor cumple su trabajo de recibir esta señal y deja pasar la corriente. Básicamente es este diagrama cuando permite el flujo de la corriente por señales positivas y termina por pasar la corriente. Entonces, como observamos, fluye el transistor y el circuito posterior estaría funcionando perfectamente. Básicamente, este es el principio de funcionamiento de este sensor. Ahora pasemos a lo que va a ser la simulación en Proteus. Ahora vamos a pasar al circuito eléctrico y posteriormente a la simulación, la cual está hecha en Proteus. Empezaremos con los componentes. Para este circuito se utilizó un sensor óptico reflectivo SNI70, es este de aquí. También se utilizó un transistor
PNP, el cual lo podemos ver aquí. También utilizamos dos resistencias de 220 ohms. Las visualizamos, una está en la parte superior izquierda y otra parte está en la parte inferior derecha. También se utilizaron una resistencia de 10 kilo ohms, es esta de aquí, y su equivalencia saldría a 10.000 ohms. También se utilizó un diodo LED, el cual está en esta parte. También se ocupó una resistencia de 1 kilo ohm, que viene siendo su equivalencia a 1000 ohms. Y también ocupamos una fuente de alimentación de 5 volts. La podemos ubicar aquí. Ahora pasaremos al funcionamiento del circuito. Lo primero que tenemos que hacer es alimentar el circuito con 5 volts. También se puede modificar con 12 voltios, pero tendríamos que modificar esta resistencia y utilizar una mayor a 220 ohmios. Podría ser una de 680. Al alimentar este circuito, este LED emisor tiene las mismas características que un LED convencional. Simplemente se alimenta y al alimentarse ya estaría cumpliendo su función de emitir una luz infrarroja, que viene siendo una señal básicamente. Después tenemos a este LED, es el LED receptor. Va a requerir de la ayuda de una serie de componentes. El LED receptor tiene el símbolo de un transistor. Podemos observar que es un transistor NPN. Quiere decir que requiere una señal positiva para que se pueda activar. Cuando éste recibe la señal en la base, deja pasar la corriente negativa. Cuando este sensor detecta un obstáculo, deja pasar la corriente negativa y activa nuestro transistor PNP. Como bien lo recordamos, este transistor ocupa de una corriente negativa para activarse. Cuando el circuito no detecta nada, es decir, ningún obstáculo, se viene una señal positiva y pasa a la base del transistor y este no se activa porque no detecta nada y la señal es positiva. Recordemos que al tener señales positivas, este transistor no se activa. ¿Por qué? Porque requiere de una señal negativa. Es decir, si no se activa, tampoco va a dejar que el circuito fluya y este LED no se va a activar. Cuando pase la corriente negativa, habrá una diferencia de potencial y la corriente pasará a ser negativa. Recordemos que cuando ya tiene una corriente negativa, el transistor se activa y posteriormente se activa el LED. Con ello, se estaría activando mi transistor, que es un transistor PNP, y este va a permitir el flujo de corriente para que este diodo LED prenda. Ahora pasemos a la simulación. Ok, como vemos, aquí el obstáculo está bastante lejos, es de 10 milímetros, entonces por eso es que nuestro diodo LED no se activa. Pero ¿qué pasa cuando vamos acercando nuestro obstáculo? Aquí como podremos ver ya hay más flujo de corriente. Al acercarnos más, bueno, cuando el obstáculo se acerca más, permite una corriente negativa y recordemos que la corriente negativa activa este transistor. Entonces, es lo que pasa cuando nosotros vamos acercando el obstáculo. Aquí, como podemos ver, ya hay un flujo de corriente. ¿Por qué? Porque el obstáculo está más cerca y ya el receptor está mandando una corriente. Pasa por aquí y esta corriente empieza a ser negativa. Aún así está bastante lejos el obstáculo, es por eso que el LED todavía no prende, pero ahí hay un flujo de corriente. ¿Por qué? Porque el transistor se está activando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entre más nosotros activemos el obstáculo, se va a ir prendiendo nuestro LED. Aquí, lo que vemos, al acercar el obstáculo, emite la luz infrarroja y nuestro LED se empieza a iluminar gradualmente hasta que tiene una luminosidad alta. ¿Qué es lo que pasó? Que aquí, como ya tiene una corriente negativa, se activa nuestro transistor y permite el paso de corriente negativa. Podemos observarlo otra vez, como al nosotros alejar nuestro obstáculo, este LED se va apagando.
porque tiene una señal positiva y nos activa nuestro transistor PNP. Nuestro transistor NPN, que es nuestro receptor, emite em, una corriente positiva y nos activa nuestro transistor PNP. Pero mientras nosotros acerquemos el obstáculo, este se va a ir prendiendo gradualmente. Y cuando alejamos el obstáculo, este simplemente se apaga. Es así como funciona este sensor, el sensor SNI 70. Y esto ha sido todo. Este es el funcionamiento de este sensor. Es si identificamos los transistores y también los receptores, más bien, si identificamos los receptores y, y también el emisor, es bastante fácil de entender. Como bien lo vimos antes, es el emisor. Su símbolo es el de un LED, porque es un LED. Y el receptor, es un símbolo de un transistor. ¿Ok? Lo volvemos a hacer. Cuando acercamos un obstáculo, el diodo LED se prende. Y ese es el principio por el cual este sensor opera.